Bienvenidos a Rediseñando Arquitectura. Aquí platicaremos de cómo hacer mejor arquitectura y diseño en base a estrategias. Todo siempre logrado con un buen diseño. Te compartiremos alternativas que te ayuden a crear proyectos sostenibles, saludables y resilientes. Todo de una forma fácil de comprender, como a nosotras nos hubiera gustado escucharlo y aprenderlo. Soy Melis Treviño y yo Yaresi Treviño. Y esto es Rediseñando Arquitectura. Hola, buenos días, colegas. Bienvenidos a otro jueves más de Rediseñando Arquitectura. Hoy estamos muy emocionadas porque justo nuestra invitada del día de hoy nos la recomendó Flor. No sé si se acuerdan de ella, fue la que nos acompañó en el capítulo 15, que hablamos de temas de soluciones basadas en ciencias, el tema de paisajismo. Pues bueno, la verdad nos da muchísimo gusto que nuestros mismos invitados nos sigan recomendando personas muy capacitadas como para seguirlos capacitándose ustedes. Entonces, pues primero, Melis, ¿cómo estás? Hola Yare, muy bien, igual muy contenta aquí ya por terminar el año 2024 y pues con este capítulo tan espectacular con una invitada muy especial y decidimos hacer este tema porque pues a principios de diciembre se celebra el Día Mundial de la Discapacidad. Y aquí tenemos a Isabel Aguirre, que alias Poli, que nos va a ayudar un poco a entender este tema del lado de usuario y contarnos un poco también acerca de esta empresa que fundaron que se llama Will the World, que es de turismo accesible. Entonces es un capitulazo, así que bienvenida Poli, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por acompañarnos. Igual, antes de empezar con el tema, nos gustaría que te presentes, quién es Poli, de dónde vienes. Ya al ver si a lo mejor algunos ya escucharon tu acento, pero si nos quieres platicar. Deben haber escuchado un acento bastante distinto, me imagino. Bueno, yo soy Isabel, todo el mundo me conoce como Polly. Soy chilena, vivo en Santiago, tengo 42 años, ya no se pueden esconder. Y bueno, el año 2001, cuando tenía 18 años, tuve un accidente de auto que hizo que se me fracturara la columna y eso, bueno, se cortó la médula espinal y quedé usando silla de ruedas en el fondo porque perdí la movilidad y sensibilidad de toda mi parte como desde el esternón hacia abajo en el fondo. Entonces, hoy en día me muevo en silla de ruedas. Sí, ¿verdad? Sí, está frizz. Pensé. Uy, espera. Ay, Poli, te Ahí, perdimos. Ahí ya. estamos. Sí, te perdimos por un segundo. Sí, estoy. estabas diciendo del accidente de la médula espinal. Claro. Entonces, bueno, ahí debido a eso perdí la movilidad y sensibilidad como desde aquí hacia abajo, en el fondo, desde el tronco, toda la parte del tronco hacia las piernas. Y por eso que me tengo que mover en silla de ruedas hacia todas partes, que me permite, la verdad, ahí poder tener una vida bastante autónoma dentro de, en el fondo. Eh, y bueno, dentro de todo este tiempo que ha pasado, que ya es más de la mitad de la vida desde que tuve el accidente, porque tenía 18 años y ya llevo, a ver, llevo 24 años en silla ya. Así que, wow, se ha pasado, Sí, más de la pasó, mitad. Ujú. sí, más de la mitad. Así que ya me acostumbré harto, pero bueno, he ido haciendo distintas cosas, ¿cierto? Estudié, saqué mi carrera, soy fonoaudióloga de profesión, me dedico a otra cosa actualmente. Entre medio, bueno, jugué tenis en silla harto tiempo, me tocó viajar harto a distintos países a jugar torneos, me tocó jugar un par de mundiales también, así que fue una Wow. experiencia bastante enriquecedora. Y bueno, después también me casé y bueno, nacieron mis dos hijas, que nada, son lo máximo. Eh, y ahí dejé un poco de lado el tenis y un día estaba viendo las noticias y de repente veo a un amigo mío que yo había conocido en rehabilitación,
que se llama Álvaro Silverstein, lo vi subiendo las Torres del Paine. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo está haciendo esto? Ah, entonces, nada, pues ahí, bueno, hablé con él, me contó que estaban haciendo este tipo de experiencias, ¿cierto? Y que a raíz de esto había nacido Will the World. Eh, entonces, nada, pues le dije, oye, me encanta esto que están haciendo, déjame ayudarte en lo que pueda. Yo, si bien no, no, no estudié ni ingeniería ni nada relacionado al turismo, pero déjame ayudar en lo que pueda en el fondo. Y ahí, bueno, partí trabajando el año 2018, hace ya Ok, un ya tiempo, sí. en Will y he ido apoyando ahí en distintos proyectos. Me tocó ir a Machu Picchu en un grupo demasiado entretenido, que era un sueño que tenía hace mucho tiempo. Tenía el sueño de poder conocer Machu Picchu y realmente fue algo muy emocionante porque yo pensaba que no lo iba a poder hacer nunca. O sea, como que si bien, no sé, jugaba tenis, hacía distintas cosas y trataba de no limitarme mucho, nunca pensé poder hacer algo como ir a subir el cerro, ¿cierto? Y, Claro. y menos hacer el One Day in Católica, que igual no es menor en el fondo. O sea, siempre fue así como, uy, me encantaría Machu Picchu, pero en verdad no, ya, muy difícil en verdad. O sea, como que seamos realistas, que era como una cosa así. Y cuando lo hicimos fue realmente algo espectacular. Wow. Y bueno, ahí seguí trabajando en Will y me ha tocado dedicarme un poco a toda el área de proyectos de impacto, en la cual, en colaboración con algunas marcas que nos apoyan, hemos podido hacer distintos tipos de proyectos, desde accesibilizar algunas playas, ¿cierto? Ok. Dejando equipamiento hasta hacer paracaídas, así como de todo, de todo. Hemos hecho rafting, hemos hecho algunos viajes a la carretera austral que está en la Patagonia chilena, eh, hemos hecho experiencias maravillosas, rafting, bueno, harto trekking, mountain bike, muchas experiencias distintas y abriendo la posibilidad para que otras personas lo puedan seguir haciendo en el fondo. Eso. Y bueno, y Will the World, para también explicar un poco qué es lo que es. Si bien yo trabajo en esta área que es de impacto, pero Will the World ya es algo mucho más grande. Es una Ujú. Sí. plataforma de viajes, ¿cierto? Así como tipo Booking o Expedia, pero con información específica y verificada de accesibilidad, ¿cierto? Entonces, no sé, pues si yo quiero viajar a algún lugar del mundo, porque estamos en distintas partes del mundo, ¿cierto? O sea, por ejemplo, quiero ir a México, ¿ah? Las quiero ir a ver a ustedes, o a Playa del Carmen o a Cancún a tomar solcito, ¿cierto? Sí. Puedo ingresar en esta plataforma, que es willtheworld.com, en la cual yo me voy a crear un perfil de accesibilidad, o sea, me va a preguntar distinta información para entender un poco cuáles son mis necesidades, o sea, qué tipo de discapacidad tengo, más o menos mi edad también, cuáles son mis intereses, etcétera, y me va a ayudar también a recomendar cuáles son como los lugares que más se adaptan a mí en el lugar en el que quiero ir. Me va a Wow. hacer Ok. recomendaciones. Pero además, yo al ingresar a la plataforma también puedo revisar toda la información. O sea, si voy a ir a un hotel, por ejemplo, puedo ver el tamaño de la puerta, cuánto mide la cama, qué tipo de suelo hay, si hay rampa o no hay rampa, etcétera. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces, si yo quiero hacer un viaje y me meto a una plataforma sin esta información, me dice que es accesible, pero no me dice nada más. Y de repente uno llega y te das cuenta que no era lo que O, pensabas. o como tú dices, accesible, pero ¿para quién, verdad? Entonces, ajá. Exacto. Sí, porque las Como la discapacidades pregunta son esta muy distintas que también. tenemos aquí, ¿verdad, Yare? La primera pregunta que teníamos para Poli de que nos platicara su experiencia pues en hotelería y así, de por qué, o sea, qué la inspiró a unirse a Will the World, o sea, porque a lo mejor fue la experiencia que ella vivió previamente, ¿no? Sí, no sé si a lo mejor tú como
viajabas y tenías otras experiencias, entonces, o sea, no sé si nos puedas hacer como esa comparativa de tus experiencias antes de Will the World y luego las experiencias después o gracias a través de Will the World, o sea, cómo se vería este turismo accesible, o como tú dices, te decían que era accesible, pero no, ¿verdad? Entonces, si nos puedes platicar un poco más de todo eso. Sí, sí. Bueno, lo que me motiva un poco, contestando la primera parte de la pregunta, a unirme, es un poco poder entregar lo que había vivido yo y ya como un poco lo que me había tocado pasar, ¿cierto? Como Ujú, experiencia a otras personas y poder ayudar desde esa parte. Siempre desde que tuve este accidente, como que sentí que lo había tomado bien y como que quería ver cómo desde mi experiencia podía ayudar a otras personas. Y cuando vi lo que estaban haciendo Álvaro y Camilo, que son los fundadores, ¿cierto?, de Will, eh, ahí fue como, wow, esto es una oportunidad y una posibilidad de poder ayudarlo, de poder ujú. ayudar a tanta gente en el fondo. Y nada, pues dentro de los viajes, muchas anécdotas, o sea, muchas veces me pasó que nada, llegaba y en algunas partes había como camarotes, por ejemplo, o la silla no pasaba por la puerta del baño, o el baño no tenía el espacio suficiente para yo poder acceder a la ducha. Entonces, y muchas veces lo terrible de esto es que, nada, pues me tocó viajar por jugar tenis, ¿cierto? Entonces llegaba toda Sí, cochina, transpirada, así como que necesitaba urgente un adulto y no podía llegar. Entonces al final es riesgoso porque uno ante la necesidad empezáis como un poco a ingeniar cómo puedes hacer para ducharte, ¿cierto? Y empezó ya, si me traspaso primero a la taza y de la taza me traspaso a la tina, a lo mejor lo puedo hacer y en varias veces me caí en el fondo. Entonces, es complejo, porque al final sí. uno siempre va a estar buscando la forma de cómo mejorar esta accesibilidad para lograr lo que necesitas en el fondo. Entonces, al final termina siendo riesgoso Ujú. muchas claro. veces. Y otras veces también me pasó claro, que viajamos, no sé, con mi marido, con Max, y reservábamos la habitación accesible, ponte tú, en alguna plataforma de viaje, no vamos a decir nombre, y tú decías, bueno, necesito una habitación accesible porque voy en silla de ruedas y todo, y tú llegabas y me decían, no, es que ya entregamos la habitación a otra persona porque llegó antes, y así como, pero no necesita la habitación accesible y yo sí. Y es como, y ahí peleando para que te cambien, entonces termina siendo bastante desagradable en el fondo. Entonces, Sí, claro, empiezas el viaje con esa experiencia en lugar de que tu agencia te facilite, Experiencia ¿verdad? negativa. exactamente. Y Sí, muchas veces se confirmaba y te decían, no, sí, sí está reservada y al final no era tal. Entonces, lo bueno que con Will, al final, bueno, uno sabe a dónde va, a lo que va, ¿cierto? Sí, Sí, y yo decido, a lo mejor no me importa que la puerta no tenga el ancho de 80 o 90 centímetros, pero si mi silla pasa, a lo mejor estoy check en el fondo, ¿cierto? claro. Yo tomo esa decisión. ujú, Y lo otro es que, claro, cuando yo selecciono un hotel y un tipo de habitación, etcétera, o actividad o lo que sea, en el fondo hay un grupo de travel expert que se asegura de que esa sea la habitación que me van a reservar y que no me pasen otra cuando yo llegue, en el fondo, no tener estos malos ratos. Entonces, es como un servicio bastante completo y te asegura una buena experiencia. Y por ejemplo, Poli, aquí me atrevo a avanzar a la siguiente pregunta que teníamos, que ¿cómo Will the World hace como su filtro a elegir, pues no sé, porque los hoteles o las actividades a ofrecer o los lugares a visitar, porque pues tiene que haber como una lista, un checklist que palomel, ¿no? De que, ok, cuenta con, no sé, este hotel cuenta con 3 habitaciones accesibles, ok, o este hotel de plano no tiene, es pura escalera, pues no, o sea, me imagino que sí tienen como puntos muy claves que toman en cuenta para incluir este tipo de lugares en su plataforma, ¿no? O cómo le hacen. Sí, efectivamente.
efectivamente, bueno, toda esta información la levantamos, como son en distintos lugares del mundo, tenemos nosotros una aplicación, ¿cierto?, que se llama AMS. Entonces, Ujú, en distintos lugares contactamos a personas, que son los mappers en el fondo, les explicamos cómo levantar esta información de accesibilidad. Entonces, esta app en el fondo te va preguntando así como, ya, en la entrada hay peldaños o no hay peldaños, anda anotando y todo esto se va sacando fotos, etcétera. Pero efectivamente hay lugares, si bien nosotros, como les comentaba antes, eh, no determinamos lo que es accesible o no, porque depende mucho de la discapacidad de la persona, lo que le sea útil o no, en el fondo. ujú. Pero sí hay un cierto mínimo que se debe cumplir. O sea, si son puras escaleras y no hay cómo llegar ni siquiera a la entrada del hotel o de la actividad, ¿cierto? Eh, ya ahí definitivamente es algo que no incluimos. Eh, Ahora, si de repente, lo más importante también que nos fijamos es, por ejemplo, que hayan servicios higiénicos, baños. eh, Eso es fundamental para nosotros, o para muchas personas con discapacidad. Es muy difícil ir a un lugar que no cuenta con un baño adecuado en el fondo. O sea, siempre nos estamos preocupando de eso. Y si lo otro que también, de repente, si no hay específicamente en el lugar, porque muchas veces pasa que las actividades, por lo menos acá en Chile o en muchas partes de Sudamérica, no todo es accesible, no es fácil encontrar accesibilidad, si bien ha ido mejorando, eh, cuesta encontrar, no Sí, así en países como Estados Unidos o, no sé, Alemania, que es como el sueño para una persona con discapacidad poder vivir allá, porque no hay dificultades en ese sentido. Claro. Pero acá sí, pues, entonces muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Porque uno dice, pucha, qué lata no poder ofrecerles una actividad entretenida porque no haya baño. Entonces de repente buscamos como por los alrededores, porque siempre uno puede encontrar en una, no sé, en una estación de bencina, no sé cómo le dicen ustedes, eh, bomba, no sé, Gas, pero una ¿gasolina? gasolinera, Ah, sí, gasolina. gasolinera, siempre generalmente ahí hay baño. Entonces les recomendamos, oye, mira, si quieres ir a hacer esta actividad, te recomendamos que pases antes porque ahí hay un baño en la gasolinera y en la actividad no vas a encontrar. Entonces, como que un poco también Prepárate. vemos la forma de dar ese tipo de información para que la persona un poco también se prepare. Ujú. Pero idealmente, o sea, para nosotros lo ideal es que ojalá en todos los lugares puedan haber baños, obviamente Es que tengan que así acceso debería de con ser. O rampa, sea, así debería de exactamente. ser. Qué triste que una necesidad básica no la puedas cumplir Básica. porque no están las instalaciones adecuadas. Y, y sí, pues Sí. esto, ujú, vas tú. Y justo, sí, no, es que te trabas un tantito, pero, sí, justo por eso me llamó ahorita mucho la atención esto que dices y es cierto, a lo mejor en Centroamérica, Latinoamérica no tenemos como tantos espacios accesibles como lo es un país como Alemania. Entonces, en tu día a día, sí me gustaría a lo mejor aquí dejando un poco el turismo de lado, platicarnos más, tú cómo lo ves en un día a día, las barreras que pueden existir. Ya nos mencionas el tema de higiene, pero creo que también nos ayudaría mucho a nosotros que somos arquitectos y a los que nos escuchan que son diseñadores, como ir pensando en estas necesidades básicas que a lo mejor no te lo pide una normativa, ¿verdad? O no siempre vas a, que sí deberías basarte siempre en normativas, pero que sería como lo básico que podríamos empezar a escuchar, o sea, como empezar a intentar plasmar en nuestros proyectos, que tú lo veas como barrera del día a día en cualquier espacio, ¿verdad? En el súper, en el gimnasio, no sé. Y que sea algo que nosotros ya Bueno, tengamos como una prioridad de que tenemos que cumplir con eso, ¿sabes? O sea, siempre. sí. Bueno, el tema de las rampas, ojalá siempre se piense una rampa que tampoco te quede como por el lado, por el otro lado, porque muchas veces es como, ya sí, sí hay rampa, pero ni siquiera sabes dónde está en el fondo. O sea, muchas veces es como, ojalá que se incluya la señalética Mm, para que en el fondo uno también entienda por dónde tiene que buscarlo. Ojalá no quede tan alejado.
¿cierto? Eh, y que se hagan también un poco con la inclinación, la pendiente que corresponde, porque a veces las hacen así como por decir que hay rampa. Sí, pero no les da el espacio, entonces ponen una No, inclinación. es imposible subirla, hasta Sí, peligroso. Eh, o las hacen muy angostas, también me ha pasado. Entonces, todo eso es importante fijarse. También el tema como de que ojalá el tipo de suelo sea el adecuado, o sea, ojalá no sea muy refaloso, antideslizante, que cumpla con ese tipo de medidas de seguridad también para otros tipos de discapacidades, porque no todas las discapacidades andan en silla, algunos andan con bastón, etcétera. Entonces eso también es importante tenerlo en consideración, o para personas ciegas que tengan los contrastes de color para que puedan, algunas personas que tienen restos visuales puedan tener esa guía, ese apoyo en el fondo. ¿Qué más? Yo creo que, bueno, ya lo hablamos, los servicios higiénicos ojalá sean considerados en todas partes, sí, eh, y que cuando los hagan, yo creo que es importante considerar la opinión de alguien como algún usuario. Y muchas veces me ha pasado que los hacen, y tú decís, pero ¿por qué pusieron, no sé, ¿cómo se dice? No sé, por cuestión para sacar como la toalla para sacarse las manos, lo ponen por allá arriba. Tú decís, pero no lo alcanzo. ¿Ah? O qué sé yo, o los enchufes, o los interruptores, Claro. o varias cosas que a lo mejor no las piensan también, o en la jabonera la ponen lejos, o el espacio debajo del lavatorio tampoco es adecuado. En baños de hotel muchas veces me ha pasado, que es como, ya, bacán, está la ducha, ¿cierto? La Rolling Shower, que puedo entrar, pero el comando para dar el agua está allá, o sea, por No, por el lado como de allá, contrario, sí, y la regadera está por acá, entonces tú decís, ¿cómo lo hago? Si me estoy sí, quemando, ¿cómo regulo? no, Entonces, pues claro, como que ese tipo de cosas creo que es importante considerar al usuario como para determinar si es que hay que hacer alguna modificación extra o no, en el sí, fondo. tienes toda la razón. A veces a lo mejor este tipo de cosas como las regaderas las diseñamos por estética y no nos ponemos a preguntarnos del uso final, ¿verdad? De los usuarios. Claro, Entonces, o a lo mejor la pienso, porque este ejemplo de la regadera, porque yo creo que para alguien sin discapacidad es bastante útil, porque tú prendes el agua, esperas que se caliente y ahí entra, ¿cierto? claro. sí, Pero en el caso nuestro es como prendes el agua y te tienes que pasar con esta cuestión cayéndote encima de ese tipo. Y es horrible, y te queda lejos para sí, regularse, que te dio frío, Que igual te yo he visto, quemaste o qué sé yo. sí, sí, yo he visto algunas regaderas que a veces tienen ambas. Tienen una, como para no mojarte al abrirla estando afuera y otra adentro. Que yo siento que algo así podría Claro, funcionar pues para ambos, es ¿no? una- sí. Pero, ay, sí, no, es algo Sí. Y bueno, tan sencillo. horrible, sí. Y los estacionamientos, por ejemplo, también es otro tema. En los estacionamientos que a veces los hacen, pero no pensaron en el espacio de transferencia, entonces igual no sirven, aunque estén cerca en el fondo, o sea, es como, eh, no, o qué sé yo, los hicieron muy lejos, o sin la señalética adecuada, etcétera. Entonces, yo creo que es importante pensar bien todos esos aspectos que ayudan mucho en el día a día para, para poder desenvolverse sin tantas dificultades. Pero por otra Totalmente. parte, también es importante, súper importante, que acá nos pasa mucho, es como la parte como cultural o educacional, porque ya, como les decía, yo creo que desde el 2001, que fue el año que tuve el accidente, hasta ahora, que ha pasado harto tiempo, han ido mejorando, siento yo, ciertas infraestructuras, cada vez hay más conciencia de construir cosas accesibles, etcétera, Es pero verdad. también hay un problema que la gente no lo respeta, los espacios. Entonces,
no sé, hicieron 5 estacionamientos para personas con discapacidad, Y están se todos, estacionan todos, sí. todos. Tú de repente veis que se suben y en verdad no tenían ni una discapacidad. Yo Sí, creo que eso también es algo importante de abordar, que ahí ya escapa un poco de la parte arquitectónica, sino que es como de ya más, más gubernamental, creo yo, como cómo se aborda eso. Sí, ujú. de comunidad, de Y nada, educar a la y lo otro gente. también, Ay, perdón. sí, Sí, pero por sí, eso es la importancia también del diálogo, pero es como tú, es pura conciencia, o sea, es que piensas de que, ay, no lo van a usar y tú lo usas y lo llega alguien que sí lo necesita y es como todo eso, las habitaciones de hotel ocupadas o todo, ¿verdad? sí. No, y te dicen, no, sí, voy y vuelvo, si es que no me importa, yo me quiero estacionar ahora, le digo. Sí, no, no, no te vas a esperar a que termine. Sí, Exacto. sí, pero Oye, eso fue. Poli, Y bueno, y lo y otro que nos pasa acá un poco, perdón, no, tú continúa, continúa, no, ahorita te sí, pregunto. Sí, 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 tú otro continúa. Ajá. que nos pasa mucho, sobre todo más como en regiones más alejadas a Santiago, es como veredas malas, en mal estado, falta de bajadas en las veredas. De repente hay parques como de uso público, así como de esparcimiento, ¿cierto? Que no pensaron en la rampa, entonces uno lleva a los niños a jugar y es como, uy, ¿cómo entro yo? Como que tengo que quedarme mirando de súper lejos. ¿Ah? Sí. Eh, eso también es como de día a día, yo te diría, como cosas que pasan así como en la rutina más cotidiana. Ujú, ujú. Claro. Y aquí sí me atrevo a también preguntarte otra cosa, que pues ya nos mencionaste en tu introducción y un poquito acerca de cómo eres atleta y te tocó viajar por el mundo, estar en distintos hoteles y notar estas necesidades básicas, ¿verdad? Para atender distintas discapacidades. Pero a lo mejor no tanto en hoteles, sino ya en área de deportes. ¿Qué limitantes también te tocó ver o qué áreas de oportunidad en cuanto a ese ámbito deportivo? O sea, las instalaciones, ¿les faltaba algo también o básicamente sí estaban mejor, en mejor estado, accesible o qué podrías decir? Mira, creo que depende mucho de los lugares en los que uno me tocó viajar en el fondo, o sea, porque me tocó estar en distintos lugares, pero pensando un poco más aquí como países más de por acá, de esta región, O yo diría que, ambas, bueno, el puedes tema de los mencionar baños, de las dos regiones, o sea, las cosas buenas también, sí, Sí, ujú, exacto. justo, ajá, justo la siguiente lo podemos ir ligando un poco de que qué ves positivo también y qué ves negativo, entonces si quieres, ajá, de ambos podemos platicarlo. sí. No, yo te diría que como que en los centros deportivos el mayor problema es el tema de los baños. Habitualmente hay rampas, hay, hay, en algunos casos como el acceso a la cancha misma costaba. Ahí como que se necesitaba un poco de ayuda, pero generalmente eh, habían personas que estaban ahí apoyando en caso de que se necesitara. Em, y, y de repente un poco el tipo de suelos quizás que era como más de gravilla o no sé cómo lo Mm, dicen ustedes, pero como no tan liso en el fondo. Sí, Eh, Eso, y bueno, en algunos lugares, como les comentaba, no tenían como tantas piezas adaptadas en los hoteles, entonces a veces tocaba hoteles con muy poca accesibilidad. Y en otros casos no, pues en otros casos nos tocó estar en lugares bastante cómodos, por así decirlo, con todas las herramientas para que uno pudiera desenvolverse sin tanta dificultad. Eh, Eso, yo creo que, no sé, una vez en un mundial me tocó, claro, una pieza bastante compleja.
Y ahí nada, había que arreglarse. Y el problema es que uno llega y tú dices, uy, me quedan como, no sé, 7 días acá, ¿Cómo le cómo voy a hacer? me adapto a esto? ¿Ah? Pero nada, pues al final se puede. Pero en general, como todo el resto de los espacios, funciona bien. En algunos lugares también había problemas como en la ciudad, más que en el centro Mm. deportivo. O sea, yo creo que en algunos lugares la dificultad de accesibilidad era más como en los alrededores donde uno se estaba alojando que en el mismo centro deportivo. Ya. Eh, y qué más? Bueno, eso. Lo otro que también pasaba muchas veces es que los organizadores de los torneos, como yo creo que por falta de recursos, o qué sé yo, porque esto obviamente que tienen que conseguir financiamiento para la organización, ¿cierto? Entonces, Ujú. claro, nos metían a 5 o 6 personas en una pieza y era complicado al final, porque imagínate todas las sillas chocando, como, como compartir un baño entre tantas personas no es fácil tampoco, porque No. para nosotros sobre todo que nos demoramos harto más usando el baño, entonces como, bueno, ¿cómo nos dividimos acá? ¿Ah? Claro. Eso yo creo que... Y el transporte también es un tema, que muchas veces no hay transporte accesible, entonces te tienen que ayudar a, si es un bus muy grande, a subirte al bus y todo eso. Eso es un tema no menor que sucede en varias situaciones y en el turismo también acá en Chile. O sea, Sí. es difícil ¿Cuánto tiempo encontrar. jugaste? Jugué alrededor, así como jugando torneos y campeonatos y todo, como 7 años más o menos. Ay, wow. Sí, Sí. harto tiempo, hasta que llegaron ahí las Las niñitas. chiquitas. Sí, Qué bien. sí, sí. Pero no, Y mira, dentro de todo, realmente fue una experiencia a ver, si de repente puede haber sido difícil o qué sé yo, igual te saca como garra para ingeniártela y para aprender herramientas nuevas para tu vida, en el fondo. O sea, yo creo que siempre hay que rescatar eso también. O sea, a pesar de que no sea lo mejor en accesibilidad, creo que también te genera algo como positivo mirándolo desde el otro lado, en el fondo, como Sí, apoyarse entre el equipo, entre las personas que están ahí, etcétera, etcétera. Ingeniártela, que eso yo lo valoro igual, y también me enseñó a ser más autónoma, diría. O sea, una vez que llegué, la primera vez que me tocaba viajar sola, que mi mamá me dijo así como, ¿cómo vas a ir sola? Así, ¿cómo lo vas a hacer en el avión? Que yo nunca había viajado en avión. Eh, pero iba a Estados Unidos, entonces yo sabía que no iba a ser tan difícil. Pero sí, pues llegué y me dijeron, era como un campamento de varias personas. Entonces llego y me dicen, toma, acá están tus sábanas, haz la cama. Y yo como, nunca he hecho una cama estando en silla. Fue como, ya, bueno, ya. Y más encima la cama estaba como esquinada, entonces era más difícil hacerla. sí, Y al final la hice y perfecto, pues, y aprendí algo nuevo en el fondo, ¿me captáis? Entonces, sí. fue algo al final, si bien no era lo más fácil, lo más cómodo, yo creo que también te va enseñando de otra forma. sí, ¿Sí? Sí. te vas retando tú mismo y te vas dando cuenta de lo que eres capaz y vas agarrando seguridad, ¿verdad? Ujú. Pero volvemos a lo mismo, no se trata tampoco de sufrirla, ¿verdad? O sea, por nuestra culpa de arquitectos que nos faltó tomarlos en cuenta. Entonces, aquí sí me gustaría, creo que ya es la última pregunta que tenemos. Ya nos has platicado mucho de esto de cómo has visto tú los espacios, cuándo son más accesibles, cuándo no. Pero sí me gustaría, no sé si te acuerdas de algún ejemplo específico de algún lugar que dijeras tú, oye, ¿sabes qué? Este sí cumplió con todo, superó mis expectativas, o no tuve que batallar nada, o de verdad sí me sentí como que pensaron en mí al momento de diseñar este lugar. Sí, o alguna experiencia que hiciste. Como tú dices, hay muchos tipos de
situaciones, entonces no podemos generalizar también. Y eso creo que a veces nos pasa, ¿no? Como tenemos un concepto de accesibilidad universal y puede que no sea el correcto. Exacto. Sí. Mira, yo te podría, cuando me estabas haciendo la pregunta empecé a pensar así como rápido. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y no, mira, una vez me tocó, hicimos como un tipo de mochileo con mis primos y unos amigos en Europa. Y ahí, claro, me tocó ver como los dos ejemplos, porque habían países que no eran tan buenos en Ujú. accesibilidad, pero otros que eran espectaculares y nos alojamos en estos albergues juveniles que eran realmente espectaculares. O sea, como que yo decía aquí, como que casi que viviría aquí porque era un baño así, pero espectacular, las piezas amplias en el fondo para poder dar vuelta y no tener que entrar y salir hacia atrás, en el fondo, que eso también es un tema, cuando hay poco espacio y no se puede mover mucho, también es una dificultad. Espacio al lado de la cama, con muy buena accesibilidad. También me pasó en uno de estos em, hoteles o moteles como de ruta en Estados Ujú. Unidos, bien espectaculares, como que tú decís, con esto vivo perfecto, ¿ah? Me podría quedar perfectamente acá. Y que es un ejemplo de lugares que no son no tienen por qué ser tan lujosos ni tan espectaculares para contar con accesibilidad finalmente. Y otra cosa que me sorprendió este año, un poco reivindicando a Latinoamérica, ¿cierto? Es que me tocó ir hace poco tiempo aquí al Centro de Entrenamiento Paralímpico en Chile, que bueno, lo hicieron a raíz un poco de los Parapanamericanos que se hicieron el año pasado, creo que fue. ¿Pasado o antepasado? Estoy perdida ya, estoy igual que El Melis. tiempo. Y quedó realmente espectacular, muy bien pensado. Siento que ya en la arquitectura se está entendiendo más este concepto de accesibilidad y ya Sí, se está usando cada vez mejor. Ujú. Que yo creo que también un poco eh, han ido como avanzando los conocimientos, me imagino, y cada vez están más a la vanguardia. Entonces tienen más acceso a información que antes yo creo que no había en el fondo, o había desconocimiento, Sí. ¿cierto? totalmente. Sí. Entonces eso es algo que me sorprendió porque está realmente muy, muy bueno. Entonces tú podrías decir algunos de Europa y otros de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, Y el de Chile, y el El de de Chile. Chile. también América Latina. Chile Sí, no, está mucho mejor que México, la verdad. O sea, sí, es Latinoamérica ambos, ¿verdad? Pero no, no, no. Yo que conocí Chile hace 2 años, sí noté esa diferencia que estaba más orientado hacia europeo, Chile. O sea, como que tratando mm, de imitar más estos rasgos europeos en cuanto a diseño, arquitectura, las calles, que sí dije, wow, yo me esperaba Chile más como México. Y me sorprendió, sí me sorprendió. O sea, van más avanzados que nosotros y pues ahí tenemos que México ir ahí como a alcanzarlos. bueno, hay lugares y lugares también, porque probablemente estuviste en Santiago, Ujú. en algún lugar quizás un poco más moderno, quizás no tan moderno, en Santiago en general es un poco mejor la accesibilidad que en las regiones. Ya, Sí, Eh, pero ahí uno se aleja un poco de Santiago y ya se hace un poco más difícil. Aunque me ha tocado con todos los viajes sorprenderme últimamente con la accesibilidad de lugares que son más alejados. Así qué que bueno, sí. se puede decir que va poco a poco mejorando, yo creo. ay, Ujú. qué Sí. bien. Sí, Y bueno, por ejemplo, también me ha tocado estar en Brasil y siento que Brasil también es bastante consciente y se preocupan harto del tema de la accesibilidad. Ok. Está bastante bien. Mucho, por Brasil, ¿qué ejemplo, parte de Brasil? en Río he estado, En Río también. Ok. en Río. En Río y me tocó alguna vez ir por el tenis, me tocó ir a Belo Horizonte y Ujú. a Brasilia. Y en general en todas partes me ha tocado tener buenas experiencias, Qué bueno. podría qué decir. Así bueno. que Ujú. sí.
Ay, Isabel, Poli, de verdad nos has compartido bastante información de valor que tenemos que nosotras, seguir procesando y tener en cuenta siempre que hagamos un nuevo proyecto, porque a veces sí Sí. se nos puede olvidar o no le damos esa prioridad tan importante. Y pues ya escuchándote a ti, dices tú, imagínate que me pasara a mí no poder yo, como no vivo esa realidad, pues a lo mejor no soy consciente de cómo usar los espacios y sí caemos en esta falta de empatía a la hora de diseñar espacios universales, ¿verdad? Entonces, pues aquí ya queremos empezar a cerrar, vamos a entrar a lo de las conclusiones, entonces pues Yare, ¿cómo ves? ¿Qué nos podrías compartir como tu conclusión respecto a este tema para rediseñando arquitectura? Sí, mi conclusión, bueno, ajá, primero, muchas gracias Isabel, por acompañarnos. Me gustó mucho todo esto que mencionas del diálogo, o sea, como tú dices, cada vez es como, entre más conciencia tenemos que seguirlo compartiendo. Creo que algo que se me quedó muy grabado ahorita que estábamos platicando es esto que dices, como la normativa, ¿verdad? A lo mejor por normativa te piden que coloques rampas, pero es lo que mencionas de que a veces no las colocas en una forma incluso visual que las puedas encontrar o pones una inclinación que no es la correcta. Entonces ahí entra como el diálogo entre qué es la realidad y qué es la normativa. Entonces, ok, puedes cumplir con toda la normativa, pero no significa que sea lo correcto o lo mejor para tu proyecto y para todos tus usuarios, ¿verdad? Y creo que me quedo también con la importancia de irnos, no solo actualizando nosotros, sino de igual ir fomentando la actualización de normativas, porque seguro esas normativas las hicieron hace muchísimos años, ¿verdad? Entonces, y la accesibilidad no se ve de una cierta forma, o sea, tiene que ser una accesibilidad más inclusiva. Este, entonces creo que eso sería mi conclusión. La verdad, sí, me gustó mucho la conversación. Sí. Entonces, ¿quién va? ¿Melis? ¿Poli? Poli, ¿Poli? Poli. Sí, Poli, ¿nos quieres compartir tu conclusión de este tema para rediseñando arquitectura? Yo creo que, y era el mensaje que tratamos de dar siempre, ojalá siempre que se va a partir un nuevo proyecto o lo que sea que vayan a hacer, se piense siempre en que sea universal desde un principio, para no tener que estar haciendo como rediseñando después de que ya se construyó en el fondo o remodelando, Ujú, ¿cierto? La accesibilidad no debiera ser más cara si es que la pensamos de un inicio en el fondo. Eh, y ojalá todos los proyectos cuenten con eso, porque el día de mañana la gran cantidad de la población va a tener necesidades de accesibilidad, no solo las personas con discapacidad, sino que sí, adultos no. mayores, todos quienes lleguemos, ojalá, a viejitos, vamos a tener algún día algún tipo de necesidad. Entonces, en la construcción de viviendas, de espacios públicos, de todo, ojalá siempre se piense como a largo plazo de que en algún minuto puede ser usado por alguien que tenga alguna necesidad de accesibilidad. Ujú. Y si se hace desde un principio, es mucho más simple finalmente. Claro, claro, y Ahora, es algo que también Quique nos lo comentaba en su episodio, que qué diferente sería si desde un principio lo planteamos así, ¿verdad? No como, chin, se me olvidó ponerlo, aquí va. Pues no, o sea, es como integral desde un inicio, desde el concepto, desde la planeación, todo, ¿verdad? Y aquí sí Y me si que acuerdo de, dilo, dilo. si que se hace desde un principio, incluso no altera la estética. O sea, no, no tiene por qué alterarlo. va a quedar mucho, incluso puede quedar hasta más lindo, Sí. creo yo. Sí, Exacto. entonces, bueno, Melis, ¿nos puedes decir tu conclusión para rediseñando arquitectura? Sí, claro. Que me acordé mucho que dije, ay, pues uno también cuando es estudiante a veces no, pues le falta esta experiencia tanto profesional como de campo, ¿verdad? Porque yo me acuerdo estando en clases de diseño, en taller, que me estaban corrigiendo, y no nada más a mí, sino a mis compañeros, que nos corregían los diseños, siempre era de que, a ver, ¿y dónde está la rampa? ¿Y dónde está no sé qué?
¿y dónde está la? Y pues no lo contemplábamos en nuestros diseños, ¿verdad? Entonces, y si te molestaba el que el maestro te lo preguntara, pero el maestro lo pregunta porque nos quiere empezar a sembrar eso desde siempre, o sea, que ya tengamos ese chip, ¿verdad? Para que tú te lo preguntes después. Exacto, que no esté el maestro ahí preguntándotelo, sino tú solo ya tienes esa noción y esa idea de que tienes que contemplarlo sí o sí siempre. Y también lo de las dimensiones, y me acuerdo que ahí hacíamos un debate entre varios que decíamos, no, profe, es que luego ya no me va a alcanzar espacio para tener un pasillo, o quiero tener este otro cuarto en este hotel, o quiero tener este otro área de actividades en esta escuela, y ya no me va a alcanzar si respeto esas dimensiones, no me van a alcanzar los metros cuadrados, pero es ahí donde dices tú, a ver, ¿qué vale más? ¿El tener un espacio más o el tener todo un proyecto completo que cumpla con todas las dimensiones para que todos lo podamos usar? Entonces ahí es donde pues nos costó como comprender la importancia de las dimensiones y no tanto basarte en que me voy a pasar de los metros cuadrados o me va a faltar ciertos lugares que me gustaría que mi proyecto tuviera, ¿verdad? Y es donde uno tiene que ver qué es más importante, dejar al lado, como siempre decimos como arquitectos, dejar al lado a lo mejor el ego de que, quiero que cumpla con esto y esto, porque mi diseño es wow y que no sé qué, o sea, sí, pero hay que pensar en que un diseño wow es más wow si es accesible, ¿verdad? O sea, es mucho más impactante y no sé cuál es la palabra aquí, pero deja más huella un diseño accesible que un diseño estético y un diseño diferente, no sé. Es que también es esto que lo vemos, o sea, bueno, relacionando a la sustentabilidad que nosotras vemos más este tema o de bienestar, que lo ven los clientes como algo extra, como que un costo extra. Y pues como decimos nosotras, o sea, no, porque si lo incluyes desde tu concepto, o sea, tenemos que ir pensando cómo hacer mejor ciudad y mejores diseños. Si Exacto. no, Y lo vamos a seguir hemos haciendo lo visto, mismo. como dice Poli, existen ya proyectos así súper accesibles que a simple vista los ves y dices tú, oye, ¿qué onda con ese proyecto? O sea, está espectacular. Y aparte es accesible, o sea, como que el ser accesible ya le da el plus de que sea pues un proyecto que llame la atención, que sea diferente, que deje huella, etcétera. Es un Entonces, doble pues qué, desafío. Es un doble Sí, exacto, es un desafío. Sí, exacto, doble desafío. Entonces aquí lo que queremos que nuestros colegas se lleven más que nada pues es eso, ¿no? De la importancia de que la accesibilidad es para todos y, y pensar en todos siempre, ¿verdad? Porque, como decía Poli, no es posible que necesidades básicas se las dificultemos por nuestros diseños. No, al contrario, tenemos que ayudarles a usar los espacios como nosotros, ¿no? O sea, Ujú. que sea fácil, que no te la complique, que no te estrese el bañarte, pues no, ¿verdad? O sea, y que sea Sí, seguro. y Yo que creo sea que la que sea seguro. seguro, seguridad es muy importante. Sí. totalmente. Y ya nada más, ya como cierre, me gustaría también decir que, wow, lo que hace Will the World, o sea, la verdad es como, es muy admirable esto que dices, como hacer este estudio de mercado que muchas veces muchas empresas no lo hacen. Entonces, ese es su valor agregado totalmente. Entonces, necesitamos más empresas como Will the World que hagan como todo ese estudio de mercado y se preocupen por sus usuarios. Entonces, Totalmente. Vamos a Bravo. seguir, vamos a seguir sí. impactando. Ay, sí, Poli. ¿Dónde te podemos encontrar Will the World? ¿Cómo está en redes o cómo es? En Instagram está como Will the World. También tenemos otra cuenta que es la relacionada más como al área de impacto, que es impact-will the world. Ok. Ese es Y más donde tú trabajas. ese es más como, sí, más enfocado a los proyectos que hacemos acá de impacto en Chile. Perfecto. Perfecto. Pues ya Listo. está. Ay, pues no nos gusta decir adiós porque siempre como que queremos seguir platicando y conociendo más experiencias y todo, pero ya llega un momento de cerrar, entonces pues aquí nos despedimos.
Muchísimas gracias a todos nuestros colegas por acompañarnos. Esperemos que hayan disfrutado de este capítulo tan diferente, tan enriquecedor y que se lleven pues información de muchísimo valor para continuar rediseñando. Sí, pues nuevamente, Poli, gracias por acompañarnos, por el cambio del horario, que nos acoplamos como sea. Los invitamos a todos a seguirnos en nuestro Instagram, rediseñando.arc, también a seguir a Will the World. Y pues gracias por estar aquí nuevamente a todos y nos vemos el próximo jueves. Muchas Así gracias a es. ustedes por la invitación. Que Gracias, estén muy Poli. Bye. bien. Abrazo grande. Un gusto conocerlas. Igual. Igual. Chao, chao. Gracias.